Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Gracias a la universidad también por prestar la instalación para este evento. Me encargo de presentar el panel número 3, que es Desorden Mundial en la mirada de la Santa Sede. Acá vamos a tener 3 panelistas de lujo que nos van a explicar un poco cómo es el panorama en lo que es la visión internacional de la Santa Sede y la conflictividad que existe hoy en día. La realidad es que la Santa Sede tiene siempre esa doble responsabilidad, por un lado el eclesial, pero tampoco dejar de lado de que es un Estado per se. Esa influencia que tiene se ve plasmado mucho en lo que es su incidencia en los conflictos internacionales. Por ejemplo, en la Argentina vimos la intercesión de la Santa Sede con el conflicto del Canal de Beagle, como así también la conflictividad que existe entre Israel y Palestina, y así uno puede nombrar infinidad de situaciones donde un Estado choca con el otro, se encuentra en una situación de crisis, y la Santa Sede tiene siempre ese rol de pacificador. Muchas veces habrá logrado mejores resultados, otras veces no ha sido tan próspero como se esperaba, pero sin embargo, dentro de un mundo tan conflictivo con el que vivimos, los estados generalmente suelen pelear por diversos motivos, puede ser por recursos, por territorio, por población, y todo aquello son elementos que influyen mucho en lo que es el rol de la Santa Sede. Voy a empezar a presentar a los panelistas. Primero va a hablar a Leandra Scalfati. Ella es especialista en sustentabilidad, magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas por la Milano Graduate School, magíster en Derecho y Economía del Medio Ambiente por la Universidad Carlos III de Madrid, posgraduada en Finanzas de la Universidad de Harvard, es fundadora y presidente de la Fundación Ecomujeres, también consultora en diversos organismos internacionales, presidente de la Green Carbon Exchange, también es profesora de Principios para la Educación y Gestión Responsable por las Naciones Unidas, ha publicado 12 libros y colaborado con ediciones compartidas sobre sustentabilidad y ambiente, incluyendo diversos artículos periodísticos en varios medios, y también es miembro del Grupo Directivo Global para la Inversión de Impacto. Ariandra, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también soy profesora de la casa y dirijo un posgrado en peritaje ambiental y un posgrado en mercados de carbono. Y antes, hasta el año pasado, un posgrado en sustentabilidad. Alejandro, que es el que le gusta a Alejandro, por eso lo nombro. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que el título de la propuesta es muy atrayente, por lo menos para mí, que vivo hablando del quiebre del paradigma. Aquellos que trabajamos en sustentabilidad sabemos que el paradigma vigente está en quiebre. Por lo menos hace 2 décadas decimos que el paradigma vigente lo definimos desde el advenimiento de la revolución industrial y que se ha acelerado a partir de la década del 50 con la aparición del hiperconsumo, que fue una política de Estado, fue una ley de los Estados Unidos específicamente, tratando de salir de la crisis que se había plasmado con las 2 guerras mundiales y la crisis del 30. Específicamente el gobierno de Estados Unidos sacó una ley donde decía que la gente tenía que consumir, literal, esto que les estoy diciendo, que había que hacer que las cosas duren poco, nace la obsolescencia programada, y que había que generar residuos, que había que tirarlas. Obviamente que el espíritu de esa ley en ese momento, en ese contexto, se puede entender. La idea era tratar de generar un estado de bienestar, pero esa ley tuvo sus consecuencias, que es lo que estamos viviendo ahora, que es básicamente la crisis de los 3 pilares que sostienen el paradigma vigente. Estos 3 pilares, si los tuviéramos que definir, pasarían por hablar del liberalismo social, en lo que es la organización de la sociedad, por el capitalismo, en lo que es la organización económica, y por la democracia, en lo que es la organización institucional. Los 3 pilares decimos que están en crisis y que tienen un gran quiebre, básicamente el liberalismo social, porque se han perdido en este momento las libertades individuales y el cumplimiento de los derechos humanos de acuerdo a la Carta Universal firmada hace más de 75 años en Naciones Unidas, que promulgaba o tenía entre sus valores la libertad, la paz, la igualdad, el progreso, la inclusión.
si vemos información de lo que está pasando hoy a nivel internacional, no solamente la guerra en Medio Oriente y la guerra en Europa con el conflicto entre Ucrania y Rusia, sino el nivel de conflictividad social que viene aumentando en los últimos 10 años un 5% por año. Si vemos también la falta de inclusión, el aumento de la pobreza global, el aumento de los refugiados ambientales y bueno, un montón de datos que no los quiero cansar porque además tengo poquito tiempo para esta presentación, claramente ni los derechos humanos se están cumpliendo ni las libertades individuales son parte del paradigma que estamos viviendo. El segundo pilar, el pilar que tiene que ver con el capitalismo como modelo económico, también fracasó, por lo menos fracasó en el modelo original de Adam Smith, que fue de alguna manera su creador, y que hablaba de esta mano invisible que iba a derramar. Con estos niveles de pobreza, con estos niveles de inequidades que estamos viviendo y de asimetrías, difícilmente ese derrame lo podemos ver. Y eso es parte del problema que estamos viviendo y también explica el conflicto social. Algunos datos, para que no parezcan frases hechas, esto de las inequidades y de las asimetrías. Durante la pandemia, la vacunación, la tasa de vacunación entre los países ricos y los países de ingreso medio y pobre fue 30 veces superior. Se tuvieron que tirar vacunas en la pandemia porque se vencieron en los países ricos y en algunos países ni siquiera se llegó a recibir una sola vacuna. El 1% de la población hoy administra el 90% de la riqueza global y además tiene el 50% de los ingresos. Pero además es la que más contamina. El 1% de la población contamina el doble que el 50% de la población más pobre. O sea, son los que más contaminan, pero son los que más plata tienen y no solamente son los que más plata tienen y administran, sino que además son los que tienen mayor acceso al crédito. La problemática que estamos viviendo, sobre todo la de cambio climático, requiere de inversión. Y el acceso a la inversión a un problema global no es igual para todos. Y tampoco es igual la vulnerabilidad ante ese impacto. Los países ricos hoy tienen acceso a financiamiento blando, barato, a veces casi gratis. Hasta hace 2 años era gratis porque la tasa de crédito era negativa, mientras que los países de ingresos medios como Argentina y los países de Latinoamérica y los países pobres o no tienen acceso a financiamiento, la tasa es 3-4 veces más cara para el mismo problema que los países ricos, que además son los que generan el problema, porque son los que más contaminan en términos de cambio climático. Un dato que acaba de salir, el 1% los propietarios de territorios que se pueden producir alimentos, son el 1% administra el 70% de todo el territorio. Me acabo de enterar de esto. En Latinoamérica el número es mucho peor. Entonces digo, las asimetrías siguen, las inequidades siguen y mientras tanto está la gente en el medio. Entonces, no sé si porque somos narcisistas, esquizofrénicos, digamos, básicamente porque no queremos entender que el otro está y empatizar con el otro, esto cada vez es peor. Y ahora vamos al tema de la democracia, que es el tercer pilar, que sostiene el paradigma como lo conocemos. La democracia también está fallando. No solamente está fallando porque hoy el 8%, menos del 8%, el 7,8%, según los últimos datos del Observatorio de Economist al 2023, participaba de una democracia plena de la población, o sea, nada. Y esto además significa el 14% de los países. Mientras que el 40% de la población hoy vive bajo una dictadura. Entonces no hay democracia. Y si a eso le agregamos qué es lo que piensa la juventud de millennials para abajo, cuando digo para abajo es en cuanto a edad, respecto de la democracia, no creen, con lo cual esto solamente va a empeorar, porque los que creemos en la democracia ya no somos la mayor cantidad de la población del mundo. Entonces, esto veo muy complicado que estos 3 pilares se puedan recomponer por lo menos de la misma manera. ¿Y por qué? Porque básicamente, ¿por qué pasó esto? Digamos, básicamente porque medimos mal, entendimos mal cómo medir el progreso, entendimos mal cómo medir el desarrollo. A esto además hay que agregarle 2 grandes disrupciones, que son la crisis ecológica, que ahora la voy a definir,
y la aceleración de las tecnologías de la información y de la comunicación, en donde incluyo inteligencia artificial, robótica y todo lo que escuchamos todos los días, y nos sorprendemos y en gran parte celebramos, pero eso nos está cambiando todo lo que conocemos respecto del paradigma vigente y no lo sabemos administrar, no sabemos cómo trabajar en ese nuevo paradigma con esas dos grandes disrupciones. La crisis ecológica la podemos definir por 4 elementos, básicamente. El cambio climático, que les cuento que hoy al 2024 no hemos cumplido con el KPI que nos pusimos nosotros mismos desde Kioto y luego con el Acuerdo de París, que era no superar la temperatura promedio global de 1,5 grados a nivel anual. Bueno, ya estamos en 1,6 grados. Esa no la teníamos que superar hasta el 2100, faltan más de 75 años, ya la superamos. Con todo lo que estamos viendo, no les quiero contar lo que ya estamos viendo en las noticias para no aburrirlos. El otro elemento de la crisis ecológica tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, que la pérdida de biodiversidad hace que tengamos cada vez más pandemias. Hoy el 100% de las enfermedades nuevas se supone que van a ser de origen zoonótico por la pérdida de esta biodiversidad, que es la que de alguna manera nos protege de los virus y las bacterias. Entonces, esta pérdida de biodiversidad que en los últimos 40 años fue del 40%, incluyendo el 83% de los mamíferos, el 50% de la flora, el 80% de los polinizadores, todos elementos de la naturaleza que los necesitamos para vivir, para respirar, está en decadencia, acelerándose. El tercer elemento, los ecosistemas. Hoy solamente se supone, se cree por los estudios que se han hecho, que queda en estado de sin intervención del hombre, entre un 2 y un 3% de los ecosistemas planetarios, todos, incluyendo los marinos. Y por último, el cuarto elemento que define en esta crisis ecológica que estamos viviendo tiene que ver con la degradación de los suelos. Hoy tenemos el 40% de los suelos desertificados, que eso allí habita más de 2.000 millones de personas, significan perder todas las formas de vida de esa gente, porque ahí no hay terreno productivo donde el suelo está desertificado, y un 73% de la corteza terrestre está degradada, con las consecuencias que eso genera para los alimentos. Ya tenemos un déficit de alimentos de un 20%, imagínense con este nivel de degradación de suelo. Entonces, estas dos disrupciones más los 3 pilares en quiebre hacen que el paradigma vigente esté realmente en una crisis que esté obsoleto y que además no pueda dar cuenta de las necesidades de la sociedad, de la humanidad, porque de lo que estamos hablando es, como yo siempre digo, no es si el planeta va a seguir existiendo, el planeta existió miles y miles de años antes que nosotros, y va a seguir existiendo después de nosotros, sino si la humanidad, por lo menos como la conocemos, va a poder sobrevivir. Entonces, para poder revisar y tratar de entender y poder empezar a usar métricas que no sean el PBI, que es la métrica que se usa hoy para definir, me río porque es como ridículo que sigamos usando el PBI como medida de progreso y de desarrollo. El PBI lo único que mide es los productos y servicios que generó un país en un tiempo determinado, de acuerdo o no a la cantidad de personas que viven. Una gansada en estos términos que les estoy hablando, no mide nada, no mide inclusión, no mide desarrollo, no mide ni siquiera crecimiento, porque el crecimiento no es solamente la cantidad de productos y servicios que produzco o que ofrezco. Entonces, dado que nuestra medida hoy es el PBI, bueno, hay que cambiar las métricas, hay que empezar a animarse a pensar otras cuestiones que tienen que ver con lo que yo denomino los grandes dilemas de la humanidad, a ver si somos capaces de dar una respuesta. El primer gran dilema que yo veo tiene que ver cómo hacemos para pasar de una administración de la escasez, que es lo que nos enseñan por lo menos a los economistas, hablan de que los recursos son escasos, los recursos son finitos, no hay más de lo que la naturaleza nos puede dar. Un bebé humano tarda 9 meses en nacer, podrá tardar a veces 8, se adelanta un poquito, 10, pero en promedio es 9 meses. No lo puedo acelerar, no lo puedo tener en 4 meses, no lo puedo tener en 15 meses. Entonces ese tiempo de la naturaleza hay que respetarla, para lo cual no la puedo forzar. Entonces estoy administrando finitud, no estoy administrando escasez. Esa es la primera gran definición. Si yo puedo entender el concepto de administrar finitud, me cambia todo el paradigma.
Dentro de ese paradigma, además de administrar finitud, tengo que entender de cómo hago para que la producción y el consumo se adapten a esa finitud, que no es escasez, porque cuando hablo de escasez, yo siempre digo, queda algo en el tacho y alguien se cree el dueño de lo que queda en ese tacho. Ahí vienen las peleas, el conflicto, la falta de cooperación. Si yo armo de finitud, digo, tengo que cooperar para que todos podamos entrar y ser parte. Entonces, bueno, ¿cómo replanteo el modelo de consumo y producción de un modelo lineal como lo tenemos hoy a un modelo ecosistémico en donde no hay residuos, en donde no hay externalidades, en donde no hay excluidos? Entonces, copiar más a la naturaleza que hoy, como dije, en este pensamiento narcisista que tenemos, no le incluimos, nos creemos superiores a la naturaleza y creo que la naturaleza nos está enseñando que no somos superiores. Y el último gran dilema es cómo vamos a, si somos capaces, digamos, o podemos seguir viviendo y conviviendo con estos modelos de inequidad, tanto intrageneracionales como intergeneracionales. Y esto no es el versito del informe Brundtland del 87, ya pasaron muchos años del 87, en donde hablábamos de dejarle a las generaciones futuras lo mismo que tenemos nosotros. Esto ya es obsoleto, porque ya pasaron un montón de generaciones. Entonces no repitamos más ese versito, que es lindo, es un eslogan lindo, que hablamos, bueno, tenemos que trabajar para las generaciones futuras. No, tenemos que trabajar aquí y ahora porque la realidad nos interpela. Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que revisar y empezar a plantear un nuevo paradigma que yo lo denomino el paradigma de la sustentabilidad. Seguramente cuando estemos en un nuevo paradigma en donde podamos atender estos dilemas y estas cuestiones que hoy no están dentro del modelo vigente, bueno, podamos todos, digamos, no solamente vivir en paz, que es uno de los objetivos, sino también en igualdad de condiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Aleandra, por este panorama ecológico que nos brindaste. Muy agradecidos.